A ver, entonces, ¿dónde está el enunciado? Acá. Profe, hace falta tener Steam. La verdad, sí, es fundamental para nuestra clase. Entonces, vean, resulta, pasa y acontece, pero yo me organizo un poquito en esta vida. Que el ejercicio 6, el primero que nos puso, pues nos pedía que en la dirección de memoria 0 a 0 0 estaba el vector de tamaño n, que luego nos dice que tiene 10 elementos. Entonces esto quiere decir que el vector inicia con su primer elemento en 0 a 0 0 y se va a ir desplazando hacia abajo hasta llegar a los 10 elementos, o sea, hasta 0 a 09. Y nos dice que necesitamos un código que permita calcular la suma de todos sus elementos y almacenar ese resultado en el último elemento que lo conforma. O sea, entonces, como el último valor de elemento del vector es 0 a 09, nos dice que lo tenemos que asignar en el espacio de memoria que le continúe a ese último espacio. La verdad no sé qué sigue ahí, entonces, pues ahorita vemos. Entonces dice que tenemos que primero poner OP01 y OP02 en ceros. Y luego tenemos que hacer la suma haciendo las instrucciones de salto, que yo creo que esto es lo que más nos dificulta a todos, ¿cierto? Las instrucciones de salto. Y dice que tenemos que mostrar la sumatoria por OP2. Y que por OP1 tenemos que mostrar la palabra deco. Entonces yo voy a abrir en un lado. Me voy a ir basando con mi trabajo, la verdad. Y así les voy a ir explicando un poquito mejor a todos. Entonces tenemos el eco desierto. Vamos a hacer esto grande. Esperen que yo también me embollo con esto de la tecnología, esto me atropella. Entonces, lo primero que nos dice el enunciado es que tenemos que poner las salidas de OP01 y OP02, las tenemos que poner en ceros. Entonces, esto simplemente lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a tener un registro que siempre va a estar en ceros. En este caso lo voy a elegir como el registro cero. El registro cero siempre lo voy a tener en ceros. Esto simplemente porque los registros OP... pero esta marica yo no soy capaz de controlarla. Me quedó grande. Ya. Dice que los registros OP solo se les puede asignar un valor en caso de que se les pase a través de los espacios de memoria R. Entonces, para eso siempre vamos a tener un espacio R en ceros. En este caso, normalmente es el cero, pues, o bueno, puede ser cualquiera, no importa. Entonces, si nos vamos al código, a las instrucciones, simplemente podemos empezar diciendo que con la instrucción 5, que es la que asigna espacios de entrada y salida, en este caso a OP0, le vamos a pasar lo que hay en el registro cero. Y luego se lo vamos a pasar al espacio de salida 01. Con eso ya estamos asegurando de que el espacio de salida OP01 va a tener lo que haya en el registro cero. En este caso, pues va a tener ceros. Y dice que también tenemos que iniciar el puerto de salida 2 con cero. Entonces vamos a hacer la misma instrucción que sería el 5. Le vamos a pasar lo que en el registro cero y pues lo vamos a mandar al registro 02. Entonces con eso ya tenemos la primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es que tenemos que asignar el espacio R1 el valor total de la cantidad de números o elementos que tiene el vector. En este caso el enunciado nos lo dice que tiene una cantidad n de elementos de tamaño 10. Entonces, lo que vamos a hacer es que a R1, pero pues puede ser cualquier valor, la verdad, le vamos a asignar ese valor. ¿Esto para qué? Esto es con el fin de que cuando vayamos a hacer los ciclos, a ese espacio, a ese valor A, pues que el A sería el representante del 10 en hexadecimal, le vamos a ir restando uno y así vamos a ir controlando los ciclos. Entonces, ¿cómo le asignamos a un registro un valor? Entonces, le podemos dar una carga inmediata baja con la instrucción 2 al registro 1 y lo vamos a poner con 0A. O pues en este caso, eh, para cualquier caso, perdón, en general, pues el valor que necesitemos. Entonces, con eso estamos asegurando que R1 ya va a tener el valor total
de los elementos del vector. En este caso va a ser 10. Repito, en este caso el 10 es representado con la A. Ahora vamos a poner un registro cualquiera con el valor de 1. ¿Esto para qué? Para que cuando vayamos a hacer los ciclos, tenemos que tener una instrucción que al momento de restarse un valor en los registros vaya bajando hasta que llegue a 0. Este 0 nos va a servir para evaluar el condicional más adelante. Entonces por eso tenemos que tener un espacio en los R's que valga siempre 1. En este caso, pues en el ejemplo, yo lo definí con unos el valor de R6. Entonces esto lo mismo lo podemos hacer con una carga inmediata baja porque pues simplemente no necesitamos nada en la parte de los dos primeros valores del registro. Entonces, carga inmediata baja al registro 6 con el valor 0,1. Repito, para poder ir controlando tanto la resta como la suma del contador, porque pues el profesor también nos pidió un contador. Luego le vamos a definir en ceros tanto el contador como el acumulador. El acumulador nos va a servir para ir restando los valores y el contador pues nos va a ir teniendo en cuenta las vueltas que vamos dando en el ciclo. Entonces vamos a definir una carga baja al registro 2 con 0 ceros y vamos a definir una carga baja al registro 3 con 0 ceros. O sea, ya literal depende de cómo ustedes quieran manejar esto. Yo en este caso puse el 2 como el contador y el 3 como el acumulador. Hasta el momento vamos en esta parte de aquí y solo hemos definido los valores de los registros. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de empezar a hacer los ciclos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta parte? Nos dicen que el vector está en la posición 0A, 0, 0, ¿cierto? Ese es el primer elemento. Entonces, este primer elemento tenemos que llegar a él. ¿Cómo llegamos a él? Por medio del registro D. Entonces, ¿se acuerdan que el profesor nos había dicho que todo es en base a este registro D de aquí? Que dependiendo del valor que tenga este, se va a sumar con lo que le asignemos acá y ahí sí nos va a llevar al valor. Entonces la estrategia que nosotros vamos a manejar es que a RD le vamos a asignar exactamente al valor al que queremos llegar. ¿Esto para qué? Pues simplemente para evitar confusiones de, digamos, de que en RD vaya a haber algún valor externo y pues al momento de sumarse con lo que le indiquemos, pues nos vaya a dar un valor aparte. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues primero a RD le vamos a asignar una carga baja para que lo que esté en la parte superior se blanquee en ceros y pues la parte baja, que serían los dos últimos valores, se pongan en lo que necesitamos. Entonces, como necesitamos 0 a 0, 0, entonces primero vamos a una carga baja al registro D con 0, 0. Y luego vamos a hacer una carga alta al registro D, no se pone en amarillo porque pues casualmente este espacio era lo mismo que necesitamos, pero es igual, una carga alta en D con el valor 0A. Entonces aquí estamos asignando que en la parte de abajo va a haber 0, 0, o sea los dos últimos valores van a ser 0, 0 y los dos primeros valores van a ser 0A. Y esto lo estamos asignando al registro D, que nos va a servir para, como ya les mencioné, dirigirnos a donde esté el vector. Ahora, muy importante, como tenemos que ir iterando sobre ese vector, entonces tenemos que tener una forma para poder ir avanzando de uno en uno por todos esos espacios. Entonces aquí es donde ya aplica lo de tener el registro contador y el acumulador. Entonces, vamos a usar en este caso el contador, ya que el contador nos va a ir teniendo, valga la redundancia, en cuenta las vueltas que vamos a ir llevando. Entonces en este caso, como es la primera vuelta, va a ser 0. Entonces, ¿para qué les menciono esto? En este momento lo que vamos a hacer es una suma. Vamos a sumarle al registro RD, que es el que tiene nuestro valor del vector, le vamos a sumar ese contador. ¿Esto con el fin para qué? Digamos que empezamos en la primera vuelta. Entonces la primera vuelta estamos en el primer valor de RD, o sea, digo del vector, que está definido en RD. Entonces va a ser 0A, 0, 0. Y le vamos a sumar el contador. Como es la primera vuelta, el contador está en 0. Entonces lo que hay en RD más 0, pues simplemente va a dar lo mismo de RD. Y eso asegura que siempre vamos a estar en la primera posición. Entonces digamos que el código se sigue ejecutando y cumple todo lo que necesitamos. Al final ese contador le vamos a sumar 1. ¿Esto para qué? Para que cuando se evalúe la condición de regresarnos para volver a hacer el ciclo,
el contador va a tener 1. Entonces, como le vamos a volver a asignar el espacio en memoria RD donde está el vector, vamos a volver a la primera posición. Pero como le estamos sumando ese contador, entonces a la segunda vuelta el contador ya va a ser 1. Entonces, si al registro RD, que está en la primera posición del vector, le sumamos 1, ya no va a estar en ese primer espacio, sino que va a pasar al segundo valor del vector. Para eso se hace esa suma. Igual ahorita lo vamos a poder ver mejor. Y si en algún punto se pierden o necesitan que les vuelva a explicar, pues me comentan y no hay problema. Entonces vamos a hacer la suma. Tenemos que la suma se hace con el número 6. Entonces vamos a hacer una suma en el registro 6. El primer valor después de la instrucción es el registro al cual queremos hacer la instrucción. Entonces vamos a hacer una suma en el registro 6 y los dos últimos son los registros que vamos a sumar. En este caso vamos a sumar D con el registro 2 que sería el contador. Entonces, en el registro D vamos a sumar AD con el contador. Y como en este caso la primera vuelta el contador es 0, pues simplemente va a seguir siendo el mismo valor de RD, que en este caso el primer espacio del vector. Si en algún punto se pierden, vamos en esta parte. Ahora dice el enunciado, la modificación, que tenemos que después de llegar a un espacio del vector o a un elemento del vector, tenemos que mostrar por OP1 la dirección de memoria en la que está almacenado ese valor del vector. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En el caso, después de la suma, ya sabemos que estamos en el espacio correcto. Entonces, después tenemos que mostrar ese valor por OP1. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que vamos a hacer es con la instrucción 5, que es la que nos permite modificar el OP1, vamos a decir que mostrar por algún puerto de entrada o salida lo que hay en el registro D. ¿Y por dónde la vamos a mostrar? Por OP1. ¿Esto para qué? Esto es que como ya en RD definimos el elemento del vector, ya aquí tenemos el espacio en memoria al que queremos asignar. Entonces, si vemos aquí, le estamos diciendo que al registro 01 le vamos a pasar lo que hay en D. Entonces, como en D está el espacio del vector, lo va a mostrar aquí en el OP1. Ahora vamos a continuar con que tenemos que cargar el primer elemento del vector a un espacio, a un registro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí es donde les decía que para eso definimos en RD el espacio en el vector. ¿Por qué? Porque el profesor nos explicó en una clase que dependiendo del valor de RD se va a sumar con lo que le asignemos al momento de asignar un valor en algún registro. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a almacenar, la instrucción 0 es almacenar, no importa carga alta, carga baja, no importa en este caso, es simplemente el 0. Yo lo puse en el registro 4, pero pues puede ser en cualquier registro. Le vamos a pasar el valor 00. ¿Esto por qué? Porque el 00 se va a sumar con lo que hay en el registro D. Y si el registro D ya tiene el valor que necesitamos, pues simplemente no hay que sumarle nada. Entonces, como el registro D ya tiene el valor que necesitamos, le pasamos de parámetro 00, entonces se va a sumar y va a seguir siendo el mismo valor. Y la instrucción 04 nos está diciendo que lo vamos a almacenar en el registro 4. Ahora, dice que tenemos que ir sumando todos los elementos del vector. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, en otro registro vamos a ir llevando un acumulador. ¿Se acuerdan que acá arriba definimos un acumulador? Es para este momento, de ir guardando todos los valores que va teniendo Wow. R3. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente definimos una suma en el registro 3 y ¿qué va a sumar? 3 más 4. Entonces, como 3 están ceros, va a sumar 0 con lo que hay en 4 y pues anteriormente acabamos de pasarle al registro 4 el valor que está en el vector, en el elemento en el que estamos en el vector. Entonces, en este primer momento, en esta primera vuelta, lo que va a hacer es que simplemente va a mostrar el primer valor del vector. Pero pues ahorita que lleguemos a los saltos, vamos a ver que se va a ir acumulando.
Igual ahora, pues cuando pase eso, les voy a ir mostrando. Y ahora tenemos que hacer la sumatoria al contador. ¿Por qué? Porque ya hicimos todo lo que nos pide el código, o el enunciado, perdón, que es mostrar por OP1 el valor del vector en el que estamos, sumarlo a un acumulador y pues continuar con el ciclo. Entonces, ahora sí podemos sumarle uno a nuestro contador. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues en el registro 2 que teníamos asignado como contador, que lo pusimos en ceros, lo vamos a poner con uno. Y pues, ¿se acuerdan que definimos un registro que tenía el valor uno por defecto? Con ese mismo es con el que lo vamos a sumar. Entonces, el registro, vamos a hacer una suma al registro 2 y vamos a sumarle el, el registro al que le pusimos el valor uno, que va a ser 6, y lo vamos a sumar con el mismo, el registro 6, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es, perdón que me perdí, vamos acá en esta parte. Si alguien se perdió, vamos en esta parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí es la parte que personalmente fue la que más me enredó a mí cuando yo estaba viendo este código. Yo no entendía por qué el profesor definía RD con un valor en este momento de con un valor específico. O sea, yo lo veía y no entendía por qué. Entonces lo voy a asignar tal cual y ahora les voy a explicar por qué precisamente ese valor específico. Entonces, simplemente voy a pasar de largo, ahorita les explico por qué. Y pues simplemente se repite doble instrucción porque el profesor está pendejo y pues lo puso dos veces. Pero pues aquí solo debería ser una vez porque es una carga baja y ya está. Pero pues si fuera una carga alta, pues primero sería la baja y luego la alta. Pero pues acá solo es una vez. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la resta. ¿La resta de qué? Pues la resta del valor total de elementos menos el uno, porque ya hicimos una vuelta. ¿Y esta resta para qué se hace? Para tener el control del ciclo, que ahora les voy a explicar un poco mejor y detallado cómo funciona este control del ciclo. Pero por el momento, pues les voy a definir la resta. La resta se hace con el número 7 y pues tenemos que elegir un registro cualquiera para tener la resta. Lo que yo definí fue el registro 5. Entonces, vamos a hacer una resta, lo vamos a asignar en el registro 5. ¿Y qué vamos a restar? Pues vamos a restar el registro 1 con el registro 2. ¿Por qué? Porque el registro 1, si vemos acá arriba, fue el que definimos con el valor del número de los elementos del vector. Y 2 porque el 2 es nuestro acumulador. Entonces, si al total de elementos le restamos la vuelta en la que está, nos va a quedar de resultado las vueltas restantes. Entonces, cuando vaya llegando al límite, pues simplemente cuando el total de vueltas que hemos dado sea igual al número total de elementos de la lista, va a dar 0 y ahí nos va a funcionar el ciclo. Y la condición. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de la condición. En estos momentos hay varias condiciones que podemos tener. Por ejemplo, está la condición C0, C1, C2 y C3. Para en este ejercicio simplemente vamos a necesitar la C1 y la C0. Entonces, ¿cómo funciona la condición C1 y C0? Acá es donde empieza lo complejo, por así decirlo. La instrucción C1 nos va a evaluar un valor que sea igual a 0. ¿Pero qué valor precisamente? Justo el valor anterior a la instrucción indicada. Es decir, la condición C1 nos va a evaluar si un valor es 0 y el valor que va a evaluar es justo el valor anterior a la instrucción en la que se puso C1. Si pueden ver y si recuerdan, pusimos una resta. Esta resta es la Y que nos controla ese ciclo. Cuénteme, Daniel. a ver, la instrucción, bueno, el parámetro uno, por así decirlo, siempre va a evaluar que la condición ve que la instrucción inmediatamente anterior siempre sea cero, solo cero. Efectivamente, la condición C1 siempre va a evaluar que sea 0 el valor anterior a la instrucción. Siempre va a ser C1. Listo, listo, gracias. Listo. Entonces,
Para eso pusimos la resta justo antes de la instrucción del salto, porque como vamos a tener un control del ciclo, entonces vamos a necesitar ese valor cero. Entonces, en la primera vuelta simplemente se le va a restar 1. Entonces vamos a tener el valor de 9, o sea, faltan 9 vueltas por dar. Entonces esta condición es falsa, o sea, esta condición no nos sirve. Entonces lo que hace el código simplemente no sirve, paso a la siguiente. Eso es lo que hace. Y ahorita el profesor definió otra forma, o sea, digo, otra vez el registro D con otro valor específico. Ya les digo por qué. Entonces simplemente voy a seguir derecho y ya les explico el por qué. Y luego delante de este registro hizo otra condición C0, que ya les comento, simplemente la voy a escribir. Listo, vamos a detenernos en esta parte, porque pusimos dos condiciones, no las he explicado y pues probablemente ya estén como pensando qué hacen estas instrucciones. ¿Qué Entonces, hacen? entonces, vamos a hacer un recorderis. Lo que hace el código es que va a ir entrando a cada elemento del vector porque nosotros le asignamos el espacio 1, ¿cierto? En esta parte de acá. Nosotros estamos asignando el primer espacio. Luego con esta suma le vamos a ir sumando lo que haya en el contador para ir actualizando las vueltas e ir avanzando. Luego pues evalúa el resto de condiciones que nos piden, que pues sería mostrar por OP1 y asignarla en un registro. Hacemos la suma del acumulador de todos los valores y le sumamos 1 al registro contador. Entonces al momento de hacer la suma al contador, ustedes pueden ver que el profesor asignó un valor al registro RD. ¿Esto por qué? Porque cuando se cumpla una condición de salto, lo que va a hacer el código es que inmediatamente a nomás pase esa condición, va a saltar a donde esté el registro RD. Es decir, en este caso, digamos que ya se hicieron todas las vueltas y la resta aquí dio 0. Entonces, ¿por qué el profesor puso el registro en el valor 0015? ¿Por qué en el espacio en memoria, aquí donde estamos, en la condición 15 que todavía no le hemos escrito, pero pues ya vamos a llegar a ese espacio? Aquí va a estar la continuación del código. O sea, es decir, cuando ya se completen todas las vueltas, el profesor lo que hizo fue saltar adelante del ciclo para que ya no se vuelva a repetir, sino que el código continúe con normalidad. Ahorita que terminemos el código lo vamos a poder ver mejor en la ejecución del programa. ¿Y por qué entonces aquí otra vez la volvió a definir con otro valor? Porque lo que hace esto es que cuando esta condición no se cumple, entonces es porque el ciclo no ha terminado. O sea, el valor anterior no es 0, entonces el ciclo no ha terminado. Es decir, que tiene que volver a retroceder. Entonces, como esta condición simplemente la ignora, le vuelve a asignar otro valor a RD. Porque como ya les mencioné, un salto va a saltar donde esté RD. Y esta condición C0, ¿qué hace? Lo que hace es que va a saltar sin importar qué pase. O sea, no importa si el valor anterior es 0, no importa si el código está bien, no importa si el código está mal, siempre va a saltar. ¿Y por qué esta condición en específico en RD? Porque si ustedes ven y se devuelven, en el 08 es cuando recién otra vez estamos definiéndole los valores, bueno, en este caso, perdón, no es 08 sino que 07, acá tuve un error. Si nos devolvemos al espacio en memoria 07, es justo cuando volvemos a empezar a asignarle el espacio RD el primer valor del vector. Entonces, digamos que la condición no se ha cumplido, no es 0. Entonces, el primer valor que tenemos es el primer valor del vector. Entonces hace todo. Lo suma, hace la sumatoria al contador, le resta 1, no se cumple. Entonces, pin, no se cumple, devolvámonos. Entonces, con el 07 estamos asegurando que el espacio RD tenga el valor al cual tenemos que devolvernos para que el código se vuelva a ejecutar. Y la condición C0 ya les expliqué que se cumple sin importar qué pase. Entonces nos devolvemos aquí, en esta instrucción, tin, volvemos acá. Entonces se le vuelve a asignar a RD el espacio 0A00. Pero ¿se acuerdan que por acá hay una sumatoria con el contador? Ahorita ese contador ya no es 0, ahorita ese contador es 1.
Entonces, al sumar el espacio RD que tiene el primer valor del vector y le sumamos 1, ya no va a estar en ese primer valor, sino que va a pasar al segundo. Y ahí es donde empieza el ciclo. Vuelve a repetir todo lo mismo. Hace la asignación a R4 y luego la suma en R3, que R3 acuérdense que es el acumulador que tenemos. Entonces como en R3 ya estaba el primer valor del vector, pero ahorita ya estamos en el segundo, entonces lo que va a hacer es sumar el primer valor con el segundo valor. Entonces el acumulador va a estar ya con la sumatoria del primero con el segundo. Y volvemos a hacer lo mismo. Se le vuelve a sumar 1 al contador, se vuelve a asignar el espacio en memoria 15 a RD, esto con el fin de que si se cumple la condición del 0, ya no tenga que volver a repetir este ciclo, sino que va a pasar aquí adelante para continuar con el código y pues ya finalizarlo. Pero si no se cumple en esta parte, se le vuelve a asignar el espacio en memoria RD 07 y se cumple la condición sí o sí obligatoriamente. ¿Esto qué va a hacer? Que nos volvamos al inicio, donde empezamos. Entonces, otra vez se le asigna a RD 0A00. Entonces, ¿qué hace 0A00? Se le va a sumar el contador, perdón. Pero este contador ya no es 1, sino que ya es 2, porque por acá adelante se le volvió a sumar 1. Entonces, a ese espacio, el primer espacio del vector, se le suma 2. Entonces ya no estaríamos ni en el primer valor del vector, ni en el segundo, sino que estaríamos en el tercero. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Bueno, el programa. Se le suma al registro acumulador ese mismo valor con el 4. Entonces, como en el registro 3 ya tenemos la suma del primero y el segundo, y ahorita le estamos sumando el tercer valor, ahí lo está acumulando. Volvemos y lo sumamos 1 al contador. Volvemos a asignar el espacio en memoria RDA 15, esto con tal de que cuando sea 0 simplemente salte hacia adelante y evite el bucle. Hacemos la resta, que en este caso no es 0, entonces esta condición la ignora. Entonces volvemos a asignarle a RD otra vez el valor que nos hace retroceder y se cumple la condición obligatoriamente. Entonces esto nos va a devolver otra vez y va a pasar exactamente lo mismo. Se le vuelve a asignar el espacio en memoria 0A00, se le va a sumar el contador que ya en este caso sería el valor número 4 y vuelve a hacer el mismo procedimiento que ya les expliqué. Sumarlo con el acumulador, sumarle 1 al contador, hacer la resta y pues dependiendo de las condiciones va a ejecutar la condición de salto a 15 o la va a ejecutar otra vez a 0,7. Y acá estoy cayendo en cuenta que pues otra vez vi mal y no era el 07 sino que es el 06. Es importante tener cuidado con esto porque pues vean que incluso me estaba pasando otra vez de que tenemos que reiniciar el código justo cuando vuelve a empezar a asignarle el valor a RD en el valor inicial. O sea, porque si lo asignamos aquí justamente donde estamos, puede que el valor simplemente esté normal, pero al momento de sumarle, ahí va a haber un descontrol, porque claro, como no le estamos modificando la parte baja, sino que solo le estamos modificando la parte alta, entonces va a haber un error. Entonces hay que tener cuidado con eso que yo acabé de caer en cuenta. O sea, siempre hay que reiniciarlo otra vez al valor inicial, porque ya el solitos con la sumatoria del contador se va a ir actualizando al valor que necesitamos. Entonces en este caso el salto no sería 0,7, sino que sería 0,6. De pronto, espere que yo no estoy viendo nada del chat. Ah, ya, listo. Entonces, tenemos el PDF y esto. Entonces, si están perdidos o necesitan que les vuelva a explicar otra vez esta parte de los condicionales, pues me dicen y yo se los vuelvo a explicar. Y si no, pues simplemente Dylan, ahorita con el ejemplo lo podemos volver a ver. Vení, iba a yo decir, hablo primero. bueno, hable. No mentiras, diga. La salida OP02, ahí debía salir el valor de la dirección, ¿no? Entonces, si se coloca después de 5D01, 5D01, ya el resto de dirección también cambia si necesita hacer algo en las otras direcciones.
¿O tú lo hiciste en dónde? A ver. Después de inicializar las salidas OP01 y OP02, cada que lea los elementos del vector, imprima en OP01 la dirección de memoria que almacena el elemento y por OP02 el valor leído. Bueno, esta parte la verdad me la salté, no la vi. Pero pues simplemente lo que hacemos sería, en esta parte estamos asignando el espacio en memoria, ¿cierto? En OP01, lo que tenemos en RD. Entonces, si podemos ver, justo acá en el registro 4 le estamos almacenando el valor. O sea, en OP01 estamos almacenando el espacio en memoria. Pero en el registro 4 estamos almacenando el valor como tal. Entonces, simplemente sería bajar todas estas instrucciones, bajarlas uno, que pues por obvias razones no lo voy a hacer. Pues ahí me disculpan. Y aquí simplemente sería asignarle a OP02 lo que haya en el registro 4. ¿Cómo se haría eso? Pues voy a hacerlo por acá abajo donde no afecte. Vamos con la instrucción 5, que es lo que modifica los puertos de entrada y salida. Le vamos a pasar lo que hay en el registro 4, que tiene el valor del espacio en memoria, y se lo vamos a pasar a 02. O sea, esto se haría justo después de asignar el valor al registro 4, o pues al registro que tengamos. La verdad esa parte se me pasó, no la vi. Entonces pues acá se las explico. Le asignamos a RD el valor con esta parte le asignamos el valor inicial. Le hacemos la sumatoria para poder tener el valor en la vuelta actual. Le pasamos a OP01 el valor de memoria. Se lo asignamos el valor del vector a 04. Y pues en esta parte de aquí iría esa instrucción que les mencioné abajo, que sería pasarle a OP02 el valor como tal. No el de la memoria, sino el valor que tenga el vector. Y pues ya el código simplemente bajaría una línea de código. Y gracias por Nicole por hacerme el vistazo de que me faltaba esa partecita. Pero pues como les digo, simplemente sería esta parte de acá, bajarla una línea de código y agregar esta instrucción de acá. Profe, ahorita la Diga, llama para darle un punto de bonificación para el parcial. Claro, eh, ahorita le doy un 3.5 de bonificación en el parcial. Entonces para que estén atentos, si encuentran otro errorcito por ahí, ya saben que un 3.5 en el parcial. espere, yo tengo una pregunta. Ahorita le había preguntado sobre el C1, ¿cierto? Ujú, Que era si para evaluar el cero en la instrucción anterior. efectivamente. Cuando es cero, ¿qué pasa? Cuando un valor es cero, ustedes pueden ver estos botones de acá. Estos Eh, Z, S, C, V, estos tienen un eh, significado. Según lo que pasa en el código, se va a encender uno o varios bombillos de estos. Entonces, en este caso, el primer bombillo que se va a encender, que pues lo podemos encender manualmente, es que un valor es cero. Si este bombillo se prende, es que un valor es cero. Pues según la vuelta en la que estemos. En este caso, como el único valor que puede tomar cero es la resta, lo que va a hacer es que cuando sea cero, este bombillo se va a encender. Y si se enciende, pues ya saben que la condición siguiente se va a cumplir. Los siguientes botones ya cumplen otras condiciones. No me sé el orden, la verdad no me sé el orden, pero yo sé que uno es de acarreo, uno es de desbordamiento y el otro no recuerdo cuál es. La verdad no recuerdo. Pero el primero es el que va a evaluar la condición de que hay un valor en cero. Cuando esta resta sea cero, este bombillo se va a encender. ¿Y qué pasa que eso se encienda? O sea, ¿qué hace? No, simplemente lo que hace es que nos va a informar de que el valor está en cero. Entonces esto Ajá. lo podemos ir teniendo en cuenta para, digamos que cuando vayamos a evaluar la condición, sepamos en qué momento va a ser el salto. Porque digamos que nada, no nos avisa nada y simplemente llevamos las vueltas, pero no estamos llevando ningún contador ni nada. Entonces nos sería como complejo saber cuándo va a ser el salto o no. Entonces, Pero entonces, ¿ese C me hace un salto a algún lado? claro, este C, en este momento, pues mientras no sea cero, no va a hacer ningún salto. Ajá. Pero cuando el valor de la resta sea cero, sí va a ser el salto. ¿Qué salto? El valor que tenga el registro D. ¿Y qué valor le estamos asignando al Ah, registro D? El 15. 15. Exacto. ¿Y por qué ah, esto? Pues porque cuando se cumpla esta condición ya no es necesario devolvernos aquí,
Entonces simplemente la va a pasar hasta por acá adelante donde necesitemos continuar. Que igual ahorita les voy a mostrar cuando sigamos haciendo el código. Siempre es el registro de. Sí, siempre es el registro de. Ok, ok. Como el profesor nos explicó que el registro de es el que maneja las sumatorias pues para asignar espacios en memoria, siempre va a Sí, ser el registro de. No va a ser el E ni el C, no. listo. Y Y el cero, esto sí, justamente estos les iba a explicar. Estos ceros y este cero ya les explico. Estos dos ceros es lo mismo que hicimos acá cuando asignamos el registro 4. Como el valor RD ya tiene el valor que necesitamos, le pasamos de parámetro 0, 0. ¿Por qué? Pues porque el registro D que ya necesitamos más 0 va a dar el registro que necesitamos. Entonces es lo mismo acá. A C1 va a evaluar la condición de salto si el valor anterior es 0. Entonces se va a devolver a donde esté RD, que ya lo definimos aquí. Pero al mismo tiempo le va a sumar este 0, 0. Y pues como el 15 más 0 es igual a 15, simplemente va a hacer este salto acá. Por eso es que es muy importante como conocer bien en qué paso a paso tenemos que ir llevando el código. En este caso pues simplemente lo definimos aquí como tal de una vez porque ya sabemos que el código lo necesitamos saltar a esa línea. O pues creo yo que según lo que yo hice acá necesitamos saltar a esa línea. Si no pues ahorita lo corregimos. Pero pues en un caso práctico en el que apenas estemos desarrollando el código no vamos a saber cuándo hay que saltar. Entonces, en mi caso, yo lo que hice fue lo definí en 0 ceros por el momento y seguí con el código. Y cuando fui haciendo, por así decirlo, un pseudocódigo y ir analizando paso por paso, vi que cuando ya salía del bucle tenía que avanzar hasta cierta casilla. Entonces ahí sí fui que se lo definí. Pero es importante definirle el espacio, o sea, dejarle un espacio para definirle el valor RD, porque imagínense que no se lo definen y el código se extiende hasta por acá y luego tengan que bajar todas esas líneas de código para hacerle el espaciocito. Entonces, una mierda. exacto. Entonces, antes de cada condición de salto hay que definirle el valor RD hacia dónde queremos llevarlo. O sea, repito, como en este caso no sabemos, sino que ya lo tenemos, pues yo lo puse como 15 de una vez. Pero pues eso se va viendo hacia dónde hay que saltar justo mientras vamos haciendo el código y vamos avanzando. ¿Y por qué lo definimos antes? Pues porque si esta condición se evalúa, pues ya vamos a tener asegurado este registro. O sea, que va a saltar. Porque imagínense que no lo definen y esa condición se cumple, pues va a saltar al último valor de RD, pero en este caso RD tendría un valor de cualquier vector, o sea, de cualquier espacio del vector, y pues no nos conviene saltar hasta por allá, pues porque pues, no hay nada que ejecutar por acá. Entonces por eso es importante ir teniendo en cuenta como esos espacios. Igual, repito, si cualquier cosa, si necesitan que les vuelva a explicar o definir alguna parte, pues me dicen y no hay problema y yo les digo. Entonces por el momento ahí vamos en la parte de los ciclos y con esta parte aseguramos de que o se devuelva donde necesitamos, que en este caso es 0,6, donde se empieza a definir otra vez RD, o que salte hacia adelante si es que ya salimos del ciclo. Entonces vamos a continuar. En este momento vamos en esta parte de aquí. Necesitamos mostrar por OP02 la palabra deco. Entonces, como en este caso, y pues en este caso no lo estamos usando, pero en el ejercicio no lo pedían, supongamos que, no lo, que en este ejercicio, en este momento, sí lo estamos usando. Entonces, tendríamos algún valor acá, porque pues con esa instrucción que les dije que teníamos que meter por ahí arriba, que yo no lo hice porque me olvidó, nos está asignando un valor a OP02, tenemos que blanquearlo. Aunque bueno, directamente lo podríamos asignar, creería yo que sí. Creería yo que sí, la verdad no soy seguro si lo podamos reasignar encima. Pero pues yo simplemente lo blanqueé y luego le asigné los valores desde cero. Entonces, lo que hice fue una carga baja al registro, perdón, la instrucción 5 para modificar entrada y salida. Le pasé lo que había en el registro 3. No, perdón, acá no vamos. Esto fue la sumatoria total. Esto es la parte que les dije que tenía que ir arriba. Entonces, como lo tenemos que blanquear, tenemos que pasarle al registro 5 lo que tenemos en R0, que R0 está vacío. Entonces, a OP02 le pasamos lo que hay en el registro 0, que pues está vacío.
Y ahorita lo tenemos que modificar, pero no lo podemos modificar directamente con alguna instrucción como tal, sino que primero tenemos que asignarle a algún registro los valores y luego sí se los pasamos al registro, a la salida, perdón. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Al registro 5, perdón, a cualquier registro que ustedes quieran, le vamos a pasar los parámetros que necesitamos. Entonces, vamos a hacer una carga baja al registro 7 que yo lo manejé aquí. Y le vamos a pasar la parte de los dos últimos valores, que sería el CO. Y luego vamos a pasar una carga alta al registro 7 con la palabra DE. Y así aseguramos que el registro 7 tiene la palabra DECO. Y simplemente sería volver a asignarle el valor. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente con la instrucción 5 lo pasaríamos al registro, le pasaríamos lo que hay en el registro 7 a 02. Y con esto ya confirmamos de que el registro 7 va a contener la palabra deco y ese registro 7 se lo vamos a pasar a la salida 02. Y con eso ya haríamos que la palabra deco salga en OP02. Y pues simplemente ya sería finalizar el código con la F. Ahora, pues esta parte de aquí me la salté porque fue lo que les mencioné arriba, que tocaba pasarle el valor. Pero pues el valor se va a ir mostrando automáticamente cuando le pasemos la instrucción acá arriba de la sumatoria. Entonces pues por eso me lo salté. Entonces, si ejecutamos el código, bueno, hay que direccionar esto, acuérdense. Bueno, esto serían ceros porque el primer registro lo tenemos en el 0. Lo direccionamos. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo primero, va a blanquear OP01 y OP02. Si lo ejecutamos, vemos que OP01 está en 0. Si lo continuamos, OP02 está en 0. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarle los valores que necesitamos, por así decirlo, las variables. Entonces, el primer registro, el 02, pues me apoyo acá porque a veces se me olvidan cuál es cuál. El registro 2 va a ser el contador. Lo vamos a pasar como A, porque es el que tiene el valor total de la lista de los elementos, del vector. Luego vamos a pasarle al 02 el valor 1, perdón, al registro 6 el valor 1, que es el que va a ir restando y sumando al acumulador y al total de vueltas que nos faltan. Como pueden ver, acá se modificó. Luego vamos a pasarle al registro 2, que en este caso sería el contador, inicializarlo en 0. Esperen, yo corro esto para que lo puedan ver. Continuar, lo pusimos en 0. Y lo mismo vamos a hacer con el registro 3, que es el acumulador, lo pasamos a ceros. En este momento vamos en esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al registro del primer espacio del vector. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente con la carga baja y alta. Entonces, al registro D le vamos a pasar lo que hace la parte... perdón, le di ejecutar en vez de continuar. Se va a reiniciar el código. Bueno, simplemente avancemos y ya. Listo. Entonces al registro D lo pasamos en una carga baja de 0, 0, porque los dos últimos valores del registro donde está el vector son 0, 0, entonces lo pasamos como 0, 0. Y ahora le vamos a hacer una carga alta para los dos primeros valores, los pasamos como 0A. Entonces, como podemos ver, en el registro D ya tenemos el primer valor del vector. Ahora, ¿qué va a hacer la ejecución? Le va a sumar a D lo que hay en el acumulador. Digo, lo que hay en el contador, perdón. Y como el contador es 0, pues simplemente va a quedar igual. Ahora, ¿qué va a hacer? Ese espacio de memoria en el que estamos se lo va a pasar a OP01. ¿Y cómo hicimos esto? Pues con la instrucción de que al OP01 le pasamos lo que hay en el valor D, que en este caso es 0A00. Entonces, como podemos ver, OP01 va a ser igual al espacio de memoria en el que estamos. Aquí es donde se debería ejecutar de mostrar el valor. Bueno, después de esa instrucción, porque primero necesitamos almacenar el valor en un registro. En este caso, les voy a mostrar rápidamente, vamos a buscarlo rápido. Sería 0A00, sería como por acá más o menos. 0A00, 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 0A00. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Como pueden ver, 0A00 tiene el valor de 4408. Entonces, cuando le demos continuar al registro 4 debería tener ese valor.
44 de 08, de 8, perdón. Ahí está. Entonces, como tenemos el valor del registro D, que simplemente lo sumamos con 00, simplemente va a ser el mismo valor, acá lo tenemos en el registro 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sumarlo al acumulador, que el acumulador es el registro 3. Entonces, 3, que es vacío, o bueno, no vacío sino 0, más 4, simplemente va a dar el mismo valor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Va a ser sumarle 1 a ese contador que tenemos. Entonces, ya no va a ser 00, sino que va a ser 1. Ahora tenemos que direccionar hacia dónde queremos saltar con el registro D, en caso de que se cumpla la condición del 0. Que en este caso, creo que le puse 15, pero no debería ser 15. Que se me olvidó cambiar ese valor, no revisé. En este caso, si saltamos a 15, simplemente saltaríamos a mostrar lo que hay en el registro 702, pero pues el registro 7 no lo estamos usando, entonces mostraría 007. Acá se me olvidó cambiarlo, me perdonan. Acá deberíamos de haber pasado es al registro 12, al espacio en memoria 12, perdón. Porque acá es donde empezamos a seguir el código, ya evitando los saltos. Teníamos que haber pasado al 12, me disculpan. Si quieren, pues vuelvo a ejecutar el código hasta esta parte, cambiando ese valor. Acá sería el registro 12. Y lo voy a volver a ejecutar. Otra vez pido disculpas. Simplemente voy a ir avanzando hasta que se sume 1. Listo. Se le pasa el valor al registro. Y acá íbamos. Entonces, al registro D se le pasó el valor 0012. En caso de que cuando la condición se cumpla, ya no tenemos que tener nada que ver con los ciclos, sino que va a pasar directamente a lo que nos piden en los puertos de entrada y salida. Pero en este caso no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque en el registro 5 vamos a guardar la resta entre A, que en este caso sería 10, y el valor del contador, que es la vuelta en la que estamos. Entonces, si lo continuamos, vemos que en el registro 5 nos queda el 9, que son las vueltas que nos faltan para poder terminar el ciclo. Entonces, ahora hacemos la condición. C100, bueno, sería C100. El valor anterior es 0, ya vimos que no, y vean que no se encendió el bombillo. En este caso, el código lo va a ignorar, va a continuar. Entonces, lo que va a hacer es a el registro D le va a pasar 06. ¿Esto por qué? Porque tenemos que devolvernos a volver a evaluar el ciclo, que sería aquí en esta parte donde volvemos a asignar el valor a RD. Entonces, si continuamos, RD tiene el valor y va a evaluar la condición de C0, que como les dije, C0 va a saltar hacia donde esté RD sin importar qué pase. O sea, sin importar si hay un 100, si hay un 1000, no importa qué haya, va a saltar. Entonces, saltamos. Entonces vean que nos cambió la condición. ¿Qué condición nos mandó? A la que hay en el espacio de memoria 06. ¿Y esto qué hace? Va a volver a poner el registro D en 0A00. Pero ahora con un cambio. Como el contador es 1, en esta suma va a avanzar al siguiente valor del vector. En este caso, como pueden ver, 0A01, que sería el segundo valor. Ahora lo va a volver a mostrar por OP01, pero ya no va a mostrar 0A01, sino que va a mostrar el valor actual en el que estamos, gracias a que le pasamos a OP01 lo que hay en el registro D. Listo, lo tenemos aquí. Ahora vamos a almacenar ese nuevo valor que tenemos en el registro 4, que simplemente nos sirve para tener el valor de los vectores. Entonces le damos continuar y nos cambió el valor, que en este caso es EA98, y lo va a sumar con el acumulador. El acumulador tiene el valor del primer elemento y lo va a sumar con el segundo y nos da esto, que quién sabe qué número será ese. Le sumamos 1 al contador, entonces ya va a ser 2. Redireccionamos el registro D en caso de que se cumpla la condición del 0 y podamos continuar con el código. Listo, ya están 12. Hacemos la resta. ¿La resta anterior nos dio 0? No se encendió el bombillo. Entonces se ignora la instrucción. Le pasamos otra vez a RD el valor al que nos tenemos que regresar. Listo. Entonces le pasamos ese valor. Y hace la condición que no importa qué pase, siempre va a estar ahí y siempre se va a cumplir. Nos devolvimos otra vez. Entonces, como pueden ver, volvimos a esta parte. Le voy a ir haciendo ya un poco más rápido para ir agilizando. Se vuelve a poner el registro en D, se le suma el contador, ahorita está en la tercera posición del vector, se muestra por OP01, se asigna el valor del registro en el que estamos a R4, se suma con el acumulador
Listo, acá lo tenemos. Sumamos 1 al contador, redireccionamos RD en caso de que se cumpla la condición, restamos, vemos que van 7, no se cumple la condición, la ignora, redireccionamos para devolvernos otra vez, hace la condición sin importar qué y nos devolvimos al inicio. Como podemos ver, ya hicimos en este caso 3 vueltas, pero todavía nos faltan 7 vueltas más. Pero pues yo creo que en este caso ya todos analizamos que en el momento el código va funcionando con lo que esperamos, al menos eso creería yo, que todos vamos entendiendo hasta ese punto. Si alguien no ha entendido o necesita que me devuelvan alguna parte, pues me comenta y, y pues les vuelvo a explicar. Por el momento todo va bien. No me, por favor, respóndanme. No me quiero sentir como profesor que no le responden. Sí, pues sí. Profe, se me iluminó el foco. ¿Cómo? Se me iluminó el foco, profe. De grande quiero ser como usted. Pero yo soy más joven que usted, señor. ¿Cómo? No. De pequeño quiero ser como usted. Ahí sí. Yo tengo una duda. Cuéntame. ¿Me puede volver a recordar lo que hacía el C0? El C0 es Ey. que cuando llegue a la instrucción va a saltar a donde esté el registro de RD sin importar nada. O sea, sí o sí va a saltar. Ah, ya. Entonces, como la primera condición no se cumplió y no podemos avanzar en el código, le volvemos a asignar el valor a donde nos tenemos que devolver. En este caso, donde recién empieza a asignarse RD. Y como esta condición siempre se cumple, literal siempre se cumple, entonces sí o sí nos vamos a tener que volver hasta que la resta sea 0. Entonces, en ese código RDA, ¿a dónde está apuntando ese 06? Ese 06 está apuntando a donde se tiene que volver a dar el valor de RD para volver a direccionarnos al vector, pero en la primera posición. Recuerda que lo Ya. asignamos en la primera posición. Y Sí. ya que con el contador que llevamos, ahí es donde se reubica en la posición actual que tenemos que estar. Y pues ya Gracias. simplemente vuelve a evaluar. Gracias, profe. Bueno, vuelve a decir eso y lo saco de la clase. ¿Entendido? Entonces voy a continuar el código simplemente rápido hasta que lleguemos a la parte donde la resta sea 0 y veamos qué pasa. Entonces lo continuamos, siempre se va a ir devolviendo. Vemos que el registro 5 se va a ir restando. Vamos a ver que el registro 5 se va a ir restando. Faltan 4 vueltas, faltan 3, faltan 2, falta 1 y voy a ir lento acá. Entonces vamos que el registro está en el 0A00, le sumamos la condición 9, o sea, ya llegamos al último valor del elemento. Listo. Lo asignamos al... Perdón, todavía falta un paso. Le asignamos el valor del elemento en R4, lo sumamos con el acumulador, en este caso va en 4008. Sumamos 1 al contador, ahorita sí. Redireccionamos a donde necesitamos saltar después de que termine todo, que en este caso ya debería pasar. Hacemos la resta, como podemos ver la resta dio 5 y como pueden ver el bombillo se encendió. Esto quiere decir que el valor anterior a la condición es 0. Entonces por fin llegamos al momento anhelado. Esta condición por fin se va a cumplir. ¿Y qué va a hacer? Pam, 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 Como el parebaram, registro pam. Como el registro ya lo redireccionamos al 12, va a saltar a esta línea de código. Entonces, si vemos, continuamos, nos está dando que va a cumplir la instrucción 5002. ¿Pero qué instrucción es esa? La 12. ¿Por qué? Porque como ya esta condición de aquí cumplió que el valor anterior es 0, redireccionamos al espacio en memoria 12. Y pues como le sumamos 00, pues va a ir al 12. Entonces, prácticamente esta parte de acá, se la pasó ya por donde se imaginan y pasó a esta parte. ¿Y qué hace esto? Simplemente va a asignar al espacio 002 el valor de R0. Como les digo, el ejercicio nos pedía que mostráramos algo por OP02, pero pues a mí se me pasó, entonces no muestra nada, entonces por eso igual sigue en 0. Continuamos, está en 0. Ahora vamos a pasarle la palabra deco. ¿Y cómo lo hacemos? Pues pasándole a OP02 el valor de algún registro. Pero pues no tenemos ningún registro con la palabra deco, entonces hay que asignársela. En este caso, con una carga baja al registro 7 le pasamos la palabra co. Luego con una carga alta le pasamos la parte D y ya tenemos deco. Y ahora sí,
al registro 5, perdón, con la instrucción 5 a OP02 le pasamos el valor que haya en 07. Entonces si continuamos, en OP02 sale la palabra deco. Y pues ya la instrucción final es F, continuamos y el programa termina. Wow. Entonces en este caso, ya como una retroalimentación de todo lo que se habló, lo importante en este punto de las condiciones de los saltos es conocer bien el código. O sea, primero que todo ir analizando paso por paso qué hace el código. O sea, eso ya digamos que creería yo que al menos tienen alguna idea de cómo ir asignando los valores a registros o a memoria y utilizar las cargas altas y bajas. Entonces, tienen que ir desglosando el código poco a poco, literal. Tienen que, incluso pueden hacer algo que yo hice con el segundo ejercicio, que fue en un papel ir pensando paso a paso qué tengo que ir haciendo. O sea, literal. Lo primero que me piden es poner OP01 y OP02 en ceros. Listo. Ahora, cuando se habla de ciclos, sí o sí siempre vamos a tener que tener una resta y una sumatoria. ¿Esto para qué? Pues para ir definiendo cuándo va a ser cero y pues el valor de la sumatoria pues nos va a ayudar pues a tener esa resta. Entonces siempre vamos a tener que tener una suma y una resta de un contador y pues el valor de la resta cuando se evalúe en cero. Entonces cuando se llegue a la parte de los saltos, siempre tenemos que asignarle un espacio del salto hacia RD. O sea, tenemos que definir RD hacia dónde queremos saltar. Esto con el fin de pues de evitar luego tener que desplazar todo un montón de chorrera de códigos, una línea abajo o dos líneas abajo, solo por el hecho de habernos olvidado de esa parte. Entonces, es tener en cuenta hacia dónde queremos saltar en caso de que se cumpla la condición del cero y si no se cumple, hacia dónde necesitamos saltar para que se vuelva a repetir y pues necesitamos evaluar la condición otra vez. Entonces, en este caso, pues se hace con las condiciones C1, que se cumple si el valor anterior es 0, y C0, que cumple siempre la condición de saltar. Y pues ya simplemente esta parte de aquí sería la asignación de valores a la entrada y salida de OP01 y OP02. Entonces, pues con esta parte ya terminaríamos lo que es el apartado del primer ejercicio. Solo el primer ejercicio. Nos tomó simplemente como una horita y media. Nada más. Y pues está la parte Fuck. del segundo ejercicio. Que la verdad el segundo ejercicio sí es un poquito mucho más largo. Porque no solo incluye un vector, sino que incluye 3 vectores. Pero sería prácticamente lo mismo. Les voy a dar como un breve paso a paso de qué deberían hacer. El caso es que exactamente esta misma parte, lo mismo, literal. Asignar OP01 y OP02 en ceros. Tener un acumulador, tener un contador y tener un registro donde se va a ir guardando la resta. Entonces, el segundo ejercicio nos dice, tenemos que tener dos vectores en tales posiciones y tenemos que sumar el valor 1 del vector A con el valor 1 del vector B. Entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente, primero definimos el espacio en memoria RD al primer vector. Le sumamos el contador para evaluar la vuelta en la que estamos. Y guardamos, bueno, en este caso, pues no recuerdo si el ejercicio podía mostrarlo por OP1 o por OP2, la verdad no recuerdo, pero pues saltémonos esta parte. Cuando ya estamos en el valor que tenemos, incluido con la suma del contador, lo asignamos en un espacio de memoria. Ahora tenemos que llegar al otro espacio de memoria donde está el primer valor del segundo vector. Sería exactamente repetir esto mismo, pero en vez de mandarlo al primer vector, lo mandaríamos al segundo. Y exactamente lo mismo, le sumamos el contador y asignamos el valor que tenga en otro registro. Eso lo puedo mostrar en esta parte. Por ejemplo, en esta de aquí, acá, estoy asignando el primer valor a RD, le estoy asignando el primer valor del vector. Le estoy sumando el espacio del contador y lo estoy guardando en un registro.
Ahora otra vez, pero al segundo vector. Lo estoy redirigiendo al vector B, le sumo el contador y lo guardo en otro registro. Y cuando ya tengo esos dos registros guardados, simplemente es con la suma, con la condición 6, sumarlo en otro registro. En este caso un ejemplo, digamos que en el R9. Entonces, en el registro 6, digo, perdón, con la instrucción 6 en el registro 9, sumar lo que tenga, digamos, que yo guardé el valor del vector A en 6 y el otro lo guardé en 7, o sea, el valor del vector B lo guardé en 7. Entonces, en el registro 9 voy a sumar el valor del vector A con el valor del vector B. Y así se tiene que ir haciendo la instrucción. Y pues tener en cuenta, obviamente, más adelante, em, ir haciendo las sumatorias de los contadores e ir haciendo la resta. También recuerdo que pedía, y pues ya lo acabé de ver aquí, que pedía que ese valor que se sumó guardarlo en otro vector. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente después de la sumatoria redirigimos RD a donde necesitemos ir, digamos que RD tenga que ir pues al mismo vector que nos piden ahí. Entonces sería una carga baja AD con el valor C0, porque ese era el vector donde nos pedía guardarlo. Entonces, estamos redirigiendo D al vector nuevo. Entonces, al momento de estar aquí en el vector D, simplemente este valor que teníamos en 0,9 lo asignaríamos a este espacio. Y pues así se iría haciendo el código. Entonces, después de asignarlo, en este caso sería la sumatoria, se redirige hacia el nuevo vector, se le sumaría el contador, obviamente, pues para irnos ubicando en el valor que es del nuevo vector, le asignaríamos el registro 9, ve, casualmente dije el mismo valor, que sería la sumatoria de los dos, con parámetros de 0, 0, porque pues como ya está el valor del vector en RD, ya no necesitamos sumarle nada, le almacenamos lo que hay en el registro 9. Hacemos la sumatoria del contador. Esta parte de aquí nos redirigiríamos hacia 1B, no recuerdo por qué, pero pues ya según es el ejercicio. Haríamos la resta, que esto nos iría evaluando si el valor es 0 o no. Aquí haría el salto en caso de que sí. Si no hace el salto, redirigimos otra vez a donde nos tenemos que devolver. Hace el salto obligatorio y vuelve a hacer todo lo mismo que acabamos de explicar. Que vuelve a redirigirse al vector A, le suma el contador que ya sería 1 y pasa al nuevo valor, lo guarda en un registro, pasaría al segundo vector, le suma el contador, pasaría el valor del vector a otro registro, volver a dirigirlo al nuevo vector, le sumaría el contador y le guardaría el registro. Y vuelve a hacer lo mismo, volvería a evaluar la resta, el contador, el salto si cumple o no. Y pues digamos que en este caso ya cumplió, para no hacerlo más largo. Saltaría a donde está este valor, 1b, que 1b pues ya sería la continuación de mi código que yo hice. Entonces, después de saltar iría aquí y pues bueno, esto sería como que la asignación otra vez la palabra deco. Sí, justamente al registro 5 le pasamos D y le pasamos co. Bueno, sería al revés, porque acá estamos haciendo la carga baja. Entonces sería code y se lo asignamos a op01. Y pues ya la última parte del segundo ejercicio lo que hace es que toca sumar todos los valores del vector nuevo y guardarlos en un espacio en memoria y mostrarlos en op01. Y literalmente, de aquí para abajo, o sea, esa sumatoria de los valores del nuevo vector es exactamente el primer código que hicimos. Solo que pues ya con los valores que necesitemos acá. Pero si pues si ven es lo mismo. Volvemos a inicializar los valores de contador y de acumulador en ceros. El contador, pues el valor de 1 ya lo tenemos, entonces no hay que modificarlo. La variable que tiene el número total de elementos del vector también ya la tenemos. Simplemente es redireccionar el RD, donde necesitemos el nuevo vector, le sumamos el contador otra vez, que ya lo volvimos a poner en ceros, y pues vamos guardando esos espacios en algún registro, vamos haciendo la suma del acumulador, la suma del contador, redirigimos para hacer el salto cuando acabe la condición, evaluamos la resta, si se cumple pues avanza, si no se cumple se devuelve
Y pues ya aquí, en caso de que avance, terminaría mostrando el valor acumulado en el registro 5, perdón, mostraría por OP02 lo que hay en el registro 8 con la instrucción 5. Y pues acá, por último, pedía que que el valor total lo mostrara en un espacio en memoria. Y pues acá simplemente al espacio en memoria CA le asignamos el valor del registro 8, que en este caso acá fue donde yo guardé la sumatoria total. Y pues fin del proyecto, o pues fin de los procesos. Entonces exactamente sería como el mismo paso a paso, un poquito más extenso porque hay que irnos metiendo en los distintos vectores, pero pues con el primer ejercicio, viéndolo un poquito, se podría ir entendiendo un poco mejor. Y pues eso en sí sería todo como tal lo que le podría explicar a ustedes. De ahí en adelante no sé más. Y pues muchísimas gracias por confiar en mí. Espero que hayan entendido un poquito más. Repito, si tienen alguna duda, pues me preguntan. Y si no, pues mucha suerte ya con el parcial en caso de que no lo hagan. Gracias, profe, usted es el mejor. Gracias, gracias. Pude afianzar más al tema de los saltos. Profe, de casualidad está soltero. Sí, digo no. Depende. ¿Sí? Depende. Si es con mujer, no. Si es con hombre, sí. Uy. Ya no, yo lo vi primero, hágame el favor. Bueno, Verónica. 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 Profe, se me salió, repito toda la clase. Tranquila, tranquila. Tengo el video. Opa.